Creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento. Muy buenos días tengan todos. Aquí comienza La Oreja Activa. Hoy, sábado 4 de octubre de 2014. Y bueno, ya así en un pestañear se nos está yendo el año, señoras, señores. Así que bueno, caliente la pavita. Dele una orejeada al mate ahí, cámbiale la yerba y escúchenos que vamos a tratar de hacer un programa lleno de información y de entretenimiento para que pase usted y usted señora, y usted señor, y usted niño, y usted niña, todos, la familia unida, para pasar un sábado agradable. Hoy tenemos mucha gente en el estudio, hay mucha gente por todos lados, pero eso es bueno, está bueno que estemos reunidos, que estemos juntos y organizados. Buenos días, Samantha, en la operación técnica, ¿cómo le va? Trabajando mucho hoy. Está Susana, está Andrea, está Cecilia, está Daniel y está acá mi amigo querido Pablo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días, vecinos, buenos días, vecinas, a todos los oyentes en estas lluviosas y frías tardes de un invierno que parece que se resiste a abandonar, para delicia de todos los asmáticos y alérgicos. Sí, estamos bárbaros, todos serios. Todos estamos felices, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos convoca hoy, don Pablo? Diga. Bueno, para dar comienzo al programa de hoy, sábado 4 de octubre del año 2014, hemos acordado dar inicio al programa la editorial de hoy, haciendo un breve repaso de la noticia de la semana, que fue la sanción del nuevo Código Civil. El jueves pasado se ha sancionado, digamos, un nuevo marco regulatorio de las relaciones interpersonales y comerciales, y se ha analizado periodísticamente de diversas maneras. Entonces, si bien ni usted ni yo somos abogados, sí somos menos mal para la tranquilidad de todos, claro, sobre todo en nuestras conciencias, sí somos ciudadanos, y por lo tanto tenemos derecho a tener una posición tomada frente a algo que en el fondo nos afecta a nosotros. Obvio. A ver, brevemente, ¿qué es un Código Civil? Un Código Civil, el anterior o es la codificación de toda la legislación vigente que regula las relaciones sociales, interpersonales y comerciales. El Código Civil que se derogó, o se reformó, mejor dicho, el miércoles pasado, era el famoso Código Civil de Dalmacio Vélez Arfield. Vélez Arfield, antes era un club de fútbol, fue un tipo claro, que fue el ministro del Interior del gobierno de Sarmiento, y que en 1869 escribió un abultado compendio de leyes que se votó en octubre de 1869, se reglamentó por ley 340 y se puso en vigencia en 1871. Se disputó en el Congreso 12 minutos y se votó a libro cerrado. Es decir, el primer antecedente de nuestro Código Civil es ese, claro, digamos, en lo que hoy llamaríamos un escándalo jurídico. Un escándalo, diría Pino, claro, bueno. Sí. Interesante es que ese Código Civil es el segundo código legal que se sanciona en la historia de nuestro país. ¿Qué se sancionó antes de 1871 en nuestro país? ¿Qué? La Constitución. Ahí está. Todos sabemos, o si no lo recordamos ahora, el 1 de mayo, miren qué fecha, claro, de 1853, en la ciudad de Santa Fe, se sanciona la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, hay que recordar, tuvo un debate de casi un año, porque los congresales llegaron el febrero de 1852, o sea, más de un año estuvieron debatiendo. Hubo 25 diputados, uno por cada provincia, solo de los cuales 11 eran abogados. El resto eran clérigos, el resto eran militares, comerciantes, y todos hombres, no había mujeres, todos blancos, no había ni negros, ni indios, ni mestizos, todos letrados y todos representantes ante la alta burguesía. Lindo, y digo, reseña, ¿no? Lindo quilombo había entre medio también, ¿no? Entre que se hacía la Constitución. Como dato,
el debate parlamentario por la constituyente, no me sé la palabra, la Asamblea Constituyente comienza teniendo 25 diputados y cuando se sanciona la Constitución quedan 18, porque hubo unos cuantos que se fueron ofendidos, sobre todo los porteños, indignados por que la Constitución adopta el modelo federal y porque la capital federal no iba a ser Buenos Aires, sino Paraná. Dentro de ese debate político siempre hay que recordar que estos legisladores no eran quinceañeras virginales que llegaban a armar la ley en beneficio de la patria, eran políticos. Entonces tenía federales urquicistas, nacionalistas que respondían a Mitre, liberales clásicos que respondían a Alberdi, conservadores, unitarios, autonomistas porteños que respondían al SINA, sarmientinos, es decir, una variopinta cantidad de ideas e identidades políticas que implosionaban adentro de la Constitución. Claro, un cóctel más que explosivo. Bueno, ese cóctel más que explosivo termina definiendo que de los 25 diputados originales solo quedan 18 que son los que juran la Constitución el 1 de mayo. Hay que recordar que cuando se sanciona la Constitución el 1 de mayo de 1853, el impacto directo de la sanción de la Constitución es que Buenos Aires se separa del país. Siempre hay que recordarlo. Entre el 53 y el 60, Argentina no incluía la provincia de Buenos Aires, y Buenos Aires era un país aparte llamado Estado Autónomo de Buenos Aires. Esa división que hoy sería impensada, mucha gente inclusive grande no lo sabe. Buenos Aires fue un país aparte durante 7 años, que se resuelve a través de una guerra civil, en 1860 con la famosa batalla de Pavón, en donde Mitre, al mando de las fuerzas porteñas, derrota a Urquiza al mando de las fuerzas federales. Que medio también fue un acuerdo, ¿no? Más que una... A ver, muy posiblemente haya sido un acuerdo político en donde Buenos Aires acepta integrarse a la Constitución. De hecho, en 1860 se reforma la Constitución, aunque parezca mentir. O sea, a 7 años de su sanción, se reforma la Constitución. El poder político hegemónico, Buenos Aires, decide reformar la Constitución simplemente, y no es metafórico, cambiando una coma del preámbulo. Mira. Es decir, una farsa, digamos, para aceptar una realidad de hecho, que era Buenos Aires se incorporaba a la Confederación, ¿no es cierto? El gobierno de Sarmiento, que fue el presidente entre 1868 y 74, sanciona el Código Civil. El Código Civil que lo convoca para el cual convoca a Dalmaso Vélez Sarsfield. El 25 de abril del 2014, hace muy poquito, aquí en Hurlingham, vino el doctor Javier Ansaldi. Javier Ansaldi es el ayudante de cátedra en la UBA de la cátedra de criminología que da nada menos que el doctor Zaffaroni. O sea, Javier Ansaldi es un muchacho muy joven, tiene 43 años, es el ayudante de cátedra de Zaffaroni, no un opinólogo cualquiera, y fue quien participó en la redacción del boceto de reforma de Código Civil y Código Penal. Tiene una charla muy interesante en Hurlingham, donde él planteaba que obviamente el Código Civil sancionado por Sarmiento solo tiene que ser entendido dentro de la consolidación del Estado oligárquico conservador que se da durante finales del siglo XIX y dentro del contexto internacional de la nueva forma que toma el imperialismo británico norteamericano, que es la división internacional del trabajo. El Código Civil y el Código Penal son mecanismos represivos donde los sectores dominantes, vamos a decir así, legalizan su forma de control sobre las clases subalternas. En 1886, obviamente, Julio Argentino Roca sanciona el Código Penal. El Código Penal, ¿cuál es el objetivo fundamental? Este que dijimos antes, mantener el control, darle legitimidad política al control económico que tiene la oligarquía terrateniente de nuestro país. El Código Civil de 1871, el que se derogó el miércoles pasado y por lo que nuestros liberales y opinólogos periodísticos se han desgarrado las vestiduras, tenía un capítulo entero que recién se derogó en 1921 durante el gobierno de Irigoyen. Esto no es broma, no me crean, búsquenlo en Google inclusive. Un capítulo entero que se llamaba Regulación legal de la compra-venta de entes semovientes bípedos parlantes. Lo repito. Regulación legal de la compra y venta de entes semovientes bípedos parlantes. Es decir, la regulación de la compra y venta de cosas que se mueven en dos patas y hablan. ¿Estaban hablando de la compra y venta de loros? No, estaban hablando de la compra y venta de personas. 1871, en este país, era legal la compra y venta de esclavos. El mercado negrero más grande de la Argentina estaba en Plaza Miserere. Y era legal
comprar y vender a una persona. El Código Civil, que se derogó la semana pasada, establecía el concepto de reducción indígenas. Claro. Es decir, un campo de concentración de base étnica donde los derrotados por Julio Argentino Roca estaban confinados luego de ser expoliados sus tierras. El Código Civil derogado la semana pasada determinaba la minoridad cívica de la mujer. La mujer legalmente siempre era menor de edad, a tal punto que no pudo votar hasta 1947. Y aparte, legalizaba la propiedad y las herencias. Si es el primer código, el Código Civil de 1871, que establece qué es una propiedad y qué es una herencia, hay que decir qué legislación anterior había para enmarcar las herencias y las propiedades. Y eran, obviamente, la herencia de la colonia española o la conquista del desierto. Es decir, ¿qué hace el Código Civil? Darles estatus legal a los descendientes de los conquistadores y darle estatus legal a las 1000 familias que se repartieron 42 millones de hectáreas durante la campaña del desierto. ¿Quién fue el que recibió mayor cantidad de hectáreas durante la campaña del desierto? José Toribio Alfredo Martínez de Oz, bisabuelo del ministro de la dictadura, que recibe 2.475.000 hectáreas. 2.475.000 hectáreas. ¿Saben quién fue el segundo que más recibió? A ver. Julio Argentino Roca, que recibió 642.000 hectáreas. Como héroe de toda esta Como héroe de la campaña del desierto. O sea, usaban la misma mecánica, por llamarlo de alguna manera, que los españoles cuando los mandaban a conquistar, ¿no? O sea, lo que conquisten, la mitad es suyo, el resto para la corona. Objetivamente, un antropólogo brasileño muerto en el año 94, llamado Darcy Ribeiro, decía que América tenía el peor capitalismo del mundo, porque era un capitalismo racializado, y era racializado hace 500 años. Que una sociedad repiense sus instituciones jurídicas habla justamente de la dinámica de la sociedad. ¿Por qué? Porque nuevos derechos va a requerir siempre nuevas leyes para que reconozcan esos derechos. Una sociedad dinámica explicita los conflictos, y todo conflicto siempre va a requerir un abordaje político. La sanción de un nuevo Código Civil el miércoles 1 de octubre del año 2014 no fue ni más ni menos escandalosa, ni más ni menos conflictiva, ni más ni menos incompleta que la sanción del Código Civil originario. Si en 10 años vemos que esta reforma fue insuficiente y vemos que es necesario una nueva reforma, será una buena noticia, porque significará que seguimos avanzando en la construcción de nuevos derechos, que seguimos teniendo una sociedad que reclama la intervención del poder político y estatal para reconocer relaciones legales, y seguimos avanzando en transformar los miserables privilegios en derechos de todos. Siempre hay que recordar algo: en este país, hasta hace 2 años, el matrimonio no era un derecho, era un privilegio. Recién ahora es un derecho, porque alcanza a todos y a todas, independientemente de la orientación sexual que se tenga. La diferencia entre derecho y privilegio es un debate político. Por eso toda ley es un debate político en el fondo. Bien, sí, la verdad que ha traído mucha cola. Bueno, digo, me parece que esta pseudo oposición política que existe en este país, lo único que hace es contrariar y embarrar la cancha todo el tiempo, ¿no? O sea, no hay claridad del otro lado, no hay claridad en cuanto a los conceptos, no hay claridad en cuanto a qué se defiende, porque bueno, ¿no? Es más fácil confundir que tomar posición, digamos, en este caso, ¿no? Y me parece que cada vez más claramente la presidenta va definiendo un rumbo. O sea, digo, el rumbo está definido hace mucho tiempo, pero digo, cada vez uno lo puede ver más objetivamente hacia dónde se quiere ir, ¿no? Y hacia dónde los otros quieren torcer este camino, ¿no? Aparte, perdón, por ahí avanzo, pero digo, se ha instalado como una idea común de que en un sistema democrático republicano toda situación de conflicto social y político es indeseable. Y la democracia, obviamente, las sociedades avanzan a través de cierto grado lógico de conflicto. Seguro. Digamos, si un presidente
quien fuera, o un diputado, un senador, saca una ley y lo aplauden los sindicatos, los empresarios, la iglesia, la embajada norteamericana, es obvio que esa ley no modifica nada. Claro. Alguien tiene que afectar, alguien tiene que protestar ante esa nueva ley. O sea, el consenso pleno es algo razonable en la aldea de los pitufos, pero en una sociedad capitalista con intereses enfrentados no puede ocurrir, ¿no? Obvio que no. Pero bueno, digo, la verdad que también vivimos un momento histórico muy importante. Digo, yo trato de verlo en perspectiva, ¿no? Y quizás vos mucho más siendo profesor de historia, porque no son momentos cualquiera, ¿no? Son como momentos cruciales dentro de la historia. Digo, cuando uno hace esa línea de tiempo y marca determinados momentos, ¿no? Así como hablamos siempre de los hechos que nos acontecieron, digo, de acá en el futuro también estos tiempos serán digamos, un acontecimiento para aquellos que la estudien, ¿no? En su momento. Totalmente. Y me parece que es importante, digo, me parece que también es importante recordar, mañana va a haber elecciones en Brasil, ¿no? Donde esperemos que Vilma pueda sostener ese 40% que se supone que trae, y que se resostenga y se reafirme y que no llegue a una segunda vuelta, ya que, digo, lo que se pelea es muy grande. Imagínense que Brasil, digo, votan creo que algo de 142 mil millones 142 millones de personas. 142 millones de personas. O sea, es un número muy grande. Son muchos lugares, digamos, los que se ocupan. Y más allá, digo, de los aciertos o los errores, me parece que lo importante es la política que hay que defender, ¿no? El proyecto político, que eso también un poco es lo que se trata de hacer entender a nuestra sociedad, digamos, ¿no? No es una cuestión de colores ni de personalidades, digamos, es una cuestión de proyecto, ¿no? Sí, bueno, no, obviamente hoy no. Algún día brevemente podremos mínimamente hablar de la historia de Brasil, si lo desean. Brasil es un país complejo, obviamente, es un país de matriz muy conservadora, con muy buen marketing, con problemas estructurales y objetivamente con un proceso desde la llegada de Lula que ha transformado parcialmente algunas de las injusticias asimétricas que ha tenido. Y enfrente, y acá digo, sin caer en cosas muy simplistas, pero objetivamente hay una presión muy grande, sobre todo del empresariado con la cabeza de O Globo, que hace un intento muy grande, objetivamente, por desestabilizar al gobierno. Es más, yo le comento algo, hay un periodista brasileño bastante conocido, que es como el gran editorialista del O Globo, que esto es real, insisto, búsquenlo si no me creen en internet, que directamente dijo que Dilma tenía que renunciar después del 7-1 con Alemania, pero abiertamente. O sea, ya en un entrado, digamos, ya está, uno no entiende mucho de muchas cosas, pero los goles no se le hicieron a Dilma, entonces obvio, en todo caso, digamos... Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, sí, todo confluye, ¿no? Todo tiene un ida y vuelta. Pero bueno, estamos acá en nuestra querida ciudad de Hurlingham, son las 10:21 y la temperatura es de 16 grados. No le voy a dar el pronóstico extendido porque la verdad que... ¿Por qué el pronóstico extendido va a llover todo el tiempo? No, tratemos de hacer fuerza, ¿por qué no? Pero bueno, la naturaleza no la podemos cambiar. Vamos a cerrar este momento y vamos a irnos con ¿qué tema, Pablo? Hoy se cumplen bueno, después lo hablaremos brevemente en la cuestión de cultura, ¿no? Hoy se cumplen los 2 aniversarios especialmente especiales para América. Hoy es un aniversario de la muerte de la más grande compositora de música popular de la historia del continente. Hoy, en 1966, se quitaba la vida Violeta Parra, y hoy, hace 4 años, se nos ha ido Mercedes Sosa. Mira. Vamos a escuchar una canción de 1962 que Violeta Parra compuso, que se llama La Carta, que en un momento la canción hace referencia a un león. Dice: el león es un sanguinario en cualquier generación. En 1962 gobernaba en Chile Jorge Arturo Alessandri, que es curiosa coincidencia en la historia, era presidente por un partido que se llama Partido Radical Chileno. Era hijo de otro presidente, Jorge Alessandri, en los años 30, que le decían el león, porque era un gran orador. Su hijo le decían el león, pero no heredó el rugido, heredó las garras. Y este hombre, Arturo Alessandri, en el año 62, fue el creador de nada más y nada menos que la DINA, la Policía Secreta Chilena, y el Cuerpo de Carabineros, es decir, el cuerpo más represivo de las fuerzas militares americanas. En esa canción Violeta Parra cuenta una historia real cuando lo encarcelan a uno de sus hermanos, por eso habla del león. La canción se llama La Carta. Ahí vamos. Me mandaron una carta
por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presta también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios, sí.